Vale, ahí está. Bien. Vamos a esperar que inicie la grabación. Como tengo tantas cosas abiertas, como que le cuesta un poquitito. Bien, perfecto. Perdón, Bueno, profe. entonces, Creo sí, que hay algunos micrófonos abiertos, ¿puede ser? puede ser, puede ser. Se escucha poco eco. A ver si no soy yo. Hola, profe, buenas tardes. Ahí está, buenas tardes. Bueno, empiezo a compartir pantalla, entonces me avisan cuando se ve la pantalla. Vamos a explicar un poquitito hoy. Vamos a empezar siguiendo un poquitito lo que era la presentación de la materia. Vamos, de la materia química. Vamos a hablar de lo que es la materia. Ustedes ya más o menos tienen una idea de lo que es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, dicho de manera sencilla, ¿sí? Que tiene una masa y que ocupa, bueno, si ocupa obviamente un espacio es porque tiene volumen, ¿sí? Que tenga masa significa que se puede medir su masa, ¿sí? Todo aquello que no tenga ni masa ni ocupe un espacio en la Tierra, un espacio en el universo, mejor dicho, no va a ser considerado materia. A partir de eso, además, podemos especificar un poquitito más, ampliar un poco más y decir que la materia es discontinua. ¿A qué nos referimos con que la materia es discontinua? Siempre que nosotros dividamos una porción de materia, vamos a tener materia en porciones más pequeñas, pero va a llegar a un punto en que esa materia va a dejar de ser considerada materia como tal, ¿sí? Y se va a transformar en átomos y partículas subatómicas. Entonces, por eso decimos que la materia es discontinua, porque no siempre que la divida voy a seguir obteniendo materia. Esperen que alguien quiera entrar. Vamos a admitir acá. Bien. Entonces, díganme si ya la pantallita se ve. Sí. Bien, perfecto. Entonces, estábamos explicando un poquitito qué era la materia. Vamos a agregar unas imágenes para hacerlo un poquito más rápido. Yo acá no voy a dibujar tanto porque como tenemos 2 horas nada más, ya tengo algunas imágenes y entonces vamos agregando. Como que me hago el pro. Entonces vamos a empezar un poquitito acá con la composición de la materia. La composición de la materia, ustedes saben, está formada por protones, neutrones y electrones, ¿sí? Es decir, son los átomos que componen a la materia, o las partículas que componen la materia son los átomos. Y entonces, esperen que alguien quiera entrar, tenemos acá una imagen muy sencilla de un átomo, y vamos a empezar a hablar un poquitito de esto. Ahí viene Bernardo Ortiz, listo. Seguimos acá. Entonces la materia se puede, si yo la divido, puedo obtener moléculas o puedo obtener átomos, ¿sí? Al átomo, si lo dividimos, las moléculas también las puedo dividir en átomos, ¿sí? Pero son las porciones mínimas de materia. Una materia puede estar formada sola por átomos o puede estar formada por moléculas. ¿Qué serían moléculas? Un conjunto de átomos. Cada átomo en su interior está formado por un núcleo, que sería esta parte que yo estoy marcando acá, ¿sí? Donde se encuentran 2 tipos de partículas, los protones y los neutrones, y fuera de ese núcleo tenemos los electrones, que si se ven acá, como están como en capas, ¿sí? Es para indicar que los electrones se encuentran en niveles. Esperen que alguien quiera entrar. Admitir acá. Bien. Yo les dije en realidad que esto no era importante y que es verdad que no es importante, simplemente es un pie para que vayan entendiendo el por qué vamos a ver la química como la vamos a ver y el por qué yo en este momento estoy haciendo referencia a estas cosas. Bien, los electrones que se encuentran en nivel, ¿sí? Se encuentran en distintos niveles, tienen una capacidad máxima de admisión. Es decir, no puedo poner todos los electrones que se me ocurra en cualquier nivel. Cada nivel tiene una cierta cantidad permitida o estable, por así decir, de elementos. Entonces, voy a mostrar acá un poquitito, voy a agregar. Sí. ¿Usted le llama niveles a las órbitas? Orbitales, no son órbitas, son orbitales. Orbitales, bueno, disculpe. Sí, son los niveles, está bien. Entonces, voy a agregar esto. ¿Sí? Igual, tranqui, que esto es una introducción. No te voy a preguntar en ningún momento cuántos electrones hay en tal nivel ni nada. Es para que entiendan lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto que tenemos acá, que se llama regla de las diagonales, me indica esto que me decían ustedes, que es niveles orbitales. Bueno, donde se encuentran los electrones, conocidos como orbitales, ¿sí? Son los niveles, vamos a decir. Pero el orbital en realidad es un subnivel. Los niveles es cuántos electrones, voy a ocultar esto, cuántos electrones entran en cada nivel. Entonces fíjense que los niveles van a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los orbitales
¿sí? Van a ser las formas que tienen los electrones dentro de ese nivel. Y tenemos en el primer nivel un solo subnivel, en el segundo nivel 2, en el tercero 3, en el 4 4, en el 5 4 de nuevo y se empieza a reducir. En el sexto 3 y en el séptimo 2. Esto me admite a mí una cierta cantidad máxima de electrones. Lo voy a agregar acá con lápiz para que lo vean. Los niveles S admiten solamente 2 electrones, mientras que los niveles P admiten 6 electrones, los niveles D admiten 10 electrones y los F admiten 14 electrones. Esto me da a mí una suma total de en el primer nivel 1 electrón, en el segundo nivel 8, porque fíjense que serían 2 más 6, en el tercer nivel de 18 electrones, en el cuarto de 32. ¿Sí? Esto es cómo se van a distribuir los electrones alrededor del átomo. En el quinto, 32 electrones también. En el sexto empieza a disminuir, 18 de nuevo. Y en el último, S y P, solamente 8. Si sumamos estos electrones, me dan 118 electrones que yo puedo ubicar o que puedo contar alrededor del átomo. Estos 118 electrones coinciden con la cantidad de elementos químicos que se conocen. Entonces, ¿para qué le hice esta introducción? Vamos a explicar un poquitito. La materia, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? La materia se encuentra agrupada de distintas maneras. Voy a poner otro grafiquito para que vean cómo es esa agrupación, ese entendimiento que tenemos que hacer. Y ahora les voy a explicar por qué expliqué esto de los electrones, que yo les dije que no tenía nada que ver, pero se los puse. Entonces, a saber, la materia puede formar sustancias simples, sustancias compuestas. Lo voy a mover un poquitito para acá. Esto, vamos a agrandarlo. Díganme si se lee bien. Igual, no importa, lo voy mezclando. La materia se puede consolidar en sustancias puras o mezclas, ¿sí? Básicamente tenemos, cuando hablamos de materia, sustancias puras, ¿sí? Y mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos aquellas que están formadas por elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, el hierro. Y en las sustancias compuestas, aquellas, ¿sí? Que están formadas por por dos o más elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal, ¿sí? No porque esté formada por 2 elementos deja de ser pura, es una sustancia pura porque existe así en la naturaleza, ¿sí? Formada solamente de 2 elementos en una proporción, sodio o cloro, mientras que el hierro está en una única proporción, es el elemento hierro. Ahora, esto está clareado un poquito acá, dice un tipo de átomo y acá tenemos 2 o más tipos de átomos en proporción. Dentro de sustancias puras y compuestas tenemos, por ejemplo, la más abundante en la Tierra, que es el agua. Ahora, ayer les dije que el agua es muy particular y por eso se la estudia en química y en física. Justamente no se la clasifica químicamente con otros compuestos que ahora vamos a ver, porque tiene propiedades específicas. Vamos un poquito a lo de las mezclas. Las mezclas es cuando yo agarro 2 componentes, ya sea un elemento o una sustancia compuesta, y las mezclo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una aleación. Cuando yo agarro 2 elementos químicos y los mezclo, ¿sí? Homogéneamente, aparece acá la palabra homogénea, ¿sí? Voy a obtener una aleación. ¿Qué es una aleación? Una aleación es una mezcla, justamente dicho, ¿sí? Formada por 2 elementos que tiene propiedades químicas y físicas distintas a las de los componentes originales. Y acá es donde entendemos un poquitito mejor la separación de mezcla y de sustancia compuesta. La sal, por ejemplo, y el agua tienen propiedades físicas y químicas y son siempre las mismas, mientras que en las mezclas las propiedades que puedan obtener van a depender de las cantidades que yo agregue, ¿sí? Y del tipo de unión química que se produzca o interacción intermolecular, por así decirlo, o interacción atómica. Tenemos las mezclas heterogéneas, donde los componentes de las mezclas se separan, ¿sí? Y esta separación no tiene que ver solamente con cuestiones químicas, sino también tiene que ver con cuestiones físicas. Un ejemplo clarísimo de una mezcla heterogénea es el agua y el aceite, pero una mezcla también, un ejemplo de una mezcla heterogénea es también un vaso de agua con un cubito de hielo. Entonces, fíjense que estamos hablando de la misma sustancia, ¿sí? De la misma sustancia pura, pero en distintos estados de agregación de la materia. Y esto, en que estén en distintos estados de agregación, hace que se separen. Entonces, nosotros, para tener una mezcla heterogénea, no lo definimos por los componentes que la conforman, sino por la separación
de ellos. ¿Está? Bien. Paso a la siguiente hojita y vamos a hablar acá un poquito, ya que mencioné las propiedades. ¿Qué es esto de las propiedades de la materia? ¿Sí? Las propiedades pueden ser de dos tipos. Pueden ser las propiedades intensivas y propiedades extensivas. Me imagino que ya saben a qué me refiero, pero no está de más recalcarlo y mostrarlo un poquitito acá. Propiedades extensivas, acá vamos a agrandar un poquitito. Esto recuerden que esto les queda todo. ¿Sí? Entonces, propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Mientras más materia tenga o menos materia tenga, esa propiedad va a variar. ¿Cómo puede ser el espacio que ocupa, el volumen? ¿Cómo puede ser la cantidad de materia, la masa? ¿Ven? Acá aparece peso, que recuerden que el peso es una fuerza que depende de la masa afectada por la aceleración de la gravedad. Y luego tenemos las propiedades intensivas, que estas básicamente son muy, muy importantes para identificar a una sustancia. Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Y que justamente son específicas de cada una de las porciones de materia. Y entonces acá podemos tener el color, el olor. No confundan el tema del color. Muchas veces piensan que el color es una propiedad extensiva porque dicen, no, pero si yo tengo más de algo, el color se ve mejor. Una cosa es la intensidad con la que se ve el color y otra cosa es el color propio. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Una piedra de carbón es negra, ¿sí? Y una montaña de carbón sigue siendo negra. No tiene nada que ver la intensidad con la que uno perciba el color, ¿sí? Con el color propio. Lo mismo sucede con el olor. Los olores son propiedades intensivas. Los olores son características de cada materia. Uno puede, o de cada sustancia, uno puede reconocer a la sustancia en base a sus propiedades intensivas. Y ellas podrían ser, por ejemplo, el color y el olor, ¿sí? Van a ver que en las sustancias químicas es muy común decir olor característico. ¿Está bien? Bueno, seguimos acá. Entonces, ya tenemos en claro que las propiedades pueden ser extensivas, intensivas, y vamos a agregar otra diapositiva. Esperen que esta la voy a agrandar para que la puedan leer bien. Ahí está. Vamos a agregar otra diapositiva. Y entonces va a venir algo que tiene que ver con lo que empecé hablando, porque yo nombré los electrones ahí, ustedes van a decir, ¿y para qué puso los electrones el profesor? Bueno, que una sustancia sea simple, compuesta, ¿sí? o un elemento puro, tiene que ver con la estabilidad de la materia. Y esto de la estabilidad, antes de mostrar acá, voy a volver atrás, tiene que ver con lo que le mostré en la primera diapositiva. En esta primera diapositiva, esta la voy a correr acá, ¿sí? Que yo hablaba de cómo se distribuyen los electrones, ¿sí? Se notó que esta distribución de electrones es la responsable de que una porción de materia sea estable o no sea estable, dependiendo de cómo estén ubicados los electrones y cuántos electrones haya en un lugar o no. Esperen que alguien quiere entrar. Admitir. Ahí entró Rolón. Buenas tardes. Bueno, entonces seguimos. Esto de hablar de cuántos electrones entran o no en un compuesto tiene que ver con algo, ¿sí? que se llama reacciones químicas, es decir, una porción de materia es estable o inestable teniendo que ver con algo que se llama regla del octeto. Los electrones se van a ubicar alrededor de un átomo, ¿sí? En capas o niveles, y cuando en cierto nivel, en el último nivel, donde se ubiquen los electrones, haya 8 electrones, eso va a hacer a la sustancia estable. Por eso nosotros tenemos, y ahora lo voy a mostrar más adelante, bueno, lo muestro ahora, en nuestra tabla periódica, un grupito que se llaman gases inertes, ¿sí? Que son estos. Estos gases inertes se llaman así porque no reaccionan, a diferencia de todos los demás elementos de la tabla periódica. Estos gases inertes son, en un principio se creían que eran inertes, como dice la palabra, que no reaccionaban. Hoy se sabe que en ciertas condiciones muy específicas, muy específicas, que no se dan en la naturaleza, se los puede hacer reaccionar. Entonces, todos los elementos están en comparación con el gas noble, ¿sí? Que comparten el periodo. Estas líneas son los periodos, las líneas horizontales, mientras que las líneas verticales son los grupos. Entonces, todos los elementos, para ser estable, van a querer asemejar al gas noble con el que comparten periodo. Eso es lo que se llama regla del octeto. Y eso tiene que ver con tener en el último nivel,
8 electrones. Entonces, ahora sí, vamos a agregar la imagen. Entonces, esto de tener 8 electrones parece un imposible. El átomo va a tener la cantidad de electrones que va a tener, sí, pero eso le va a permitir poder interactuar químicamente con otro compuesto. Entonces voy a poner acá, a ver si esto. Aparece algo que ustedes habrán visto alguna vez en la secundaria, que eran las uniones químicas. Las uniones químicas no son nada más y nada menos que una representación de cómo los electrones de distintos elementos, ¿sí?, se distribuyen alrededor de los elementos, justamente de los núcleos, de manera tal que alrededor de cada elemento haya 8 electrones. Entonces, si ustedes se fijan, si yo cuento acá, ¿sí?, alrededor del oxígeno hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Alrededor de este carbono hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, y alrededor de este oxígeno hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Bien, para poder hacer eso, tuvieron que haberse unido un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Para qué entonces se forman las uniones químicas? ¿Para qué reaccionan los compuestos para formar compuestos estables? Esto quiere decir que la estabilidad de ciertos elementos se logra a través de una reacción química. Y el grado de estabilidad o inestabilidad, como quieran verlo, de esa materia, va a decir qué tan reactivo o qué tan poco reactivo es una sustancia. Y eso es lo que más o menos tenemos que saber, tener en claro. Esperen que alguien quiere entrar. Dayan Aguilar. ¿Vengo bien por ahora? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, Sí, sí. perfecto. Buenísimo, buenísimo. Recordando Entonces, viejos tiempos. claro, pero fíjense que yo no les voy a pedir la unión química, sino que esto es una intro para que ustedes entiendan el por qué. El por qué nosotros estudiábamos esto, que no se entendía, lo hacíamos porque era mecánico y así. Y ahora nosotros en nuestro trabajo vamos a entender que hay sustancias que son reactivas o no, dependiendo justamente de qué tan reactivo o no sea el compuesto, y tiene que ver con sus electrones. Pero bueno, básicamente yo lo que les dije en que en los compuestos químicos, por lo que les mostré recién, es que son todos inestables y son todos reactivos. Lo que pasa que también no les dijeron que esa reactividad es específica, no es que cualquier cosa reacciona con cualquier cosa, sino que van a elegir con qué reaccionar. Si se fijan, que yo les estaba hablando recién de la regla del octeto, este es el átomo de magnesio. ¿Cómo sé que es el átomo de magnesio? Bueno, los elementos en las tablas periódicas están ordenados de acuerdo al número de protones crecientes. Y yo acá no puedo ver los protones, porque hay un montón de bolitas rojas y azules, no tengo idea, no puedo contar bien, pero lo que sí puedo contar muy bien son los electrones. Y si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 electrones, ¿sí? Si es un átomo, tiene la misma cantidad de cargas negativas, es decir, electrones, que cargas positivas, es decir, protones. Si hay 12 electrones, tiene que haber 12 protones. Y yo les dije que la cantidad de protones me determina qué elemento es. El elemento con 12 protones es el magnesio. Entonces, este es el átomo de magnesio. Vamos a ponerle acá, nombrecito. Este es el magnesio. Y acá viene algo importante. Toda sustancia química tiene una simbología que lo representa. Ya se los había dicho en la presentación la semana pasada. Entonces, este es el átomo de magnesio, ¿sí? Para que entiendan un poquitito cómo sucede esto de la reactividad, vamos a analizar lo siguiente. Yo les dije, recién les hablé de la regla del octeto, ¿sí? De los electrones que hay en el último nivel. Entonces, fíjense, acá tiene un primer nivel con 2 electrones. Tiene un segundo nivel, si se fijan y cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿sí? Y un tercer nivel con 2 electrones. Esta sustancia es inestable porque tiene 2 electrones que puede perder. ¿Por qué 2 electrones que puede perder? Porque este nivel ya lo completo con 8. Y la estabilidad se da cuando yo completo uno de los niveles con 8 electrones. Entonces, si yo tengo 2 electrones acá en el tercer nivel, puedo hacer 2 cosas. El magnesio puede hacer 2 cosas. Puede ganar 6 electrones, ¿sí? 3 de cada lado, o puede perder 2. Es mucho más fácil
para cualquier átomo perder electrones que ganarlos para cualquier átomo metálico en realidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que le va a dar la característica a los metales, ¿sí?, de formar cationes. Los cationes se representan así. Por ejemplo, este es cuando pierda estos dos electrones, si pierde este electrón y este otro electrón, ¿sí?, si se van, lo que se va a transformar es en un catión. ¿Qué es un catión? Una sustancia o un átomo con carga eléctrica. ¿Por qué tiene carga eléctrica? Porque ya no están igualados los electrones y los protones. ¿Y por qué me quedo con carga 2 positiva? Bueno, justamente porque perdió 2 electrones, entonces se manifiestan a favor 2 protones en exceso, ¿sí? Entonces yo acá estoy en presencia del catión magnesio, vamos a escribirlo. Esto es un catión. Y el catión magnesio, o cualquier catión en realidad, se produce cuando se pierden electrones. Entonces vamos a poner catión y vamos a escribir. Vamos a escribirlo con esto, ¿sí? Profe, ahí se pierde y se suma a otra, cuando se une con otra sustancia, digamos. Sí, ahora lo voy a poner. Muy bien. Ah, ok. Sustancia u átomo. Vamos a poner sustancia solamente. Con carga eléctrica positiva debido a la pérdida de electrones. Bien, vamos a tirar un poquitito esto. Bien, ese sería un catión. Como dijo acá, no sé quién estaba hablando porque no estoy viendo, estoy compartiendo pantalla. Como dijo acá el compañero, estos dos electrones no se pierden. Esa es otra de las propiedades de la materia. La materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Yo puedo transformarla y justamente esas transformaciones son lo que estudia la química, ¿sí? La física también, pero la física estudia más que nada a los cuerpos, las transformaciones que se pueden ver, es decir, por eso físicas, ¿sí? Mientras que las transformaciones químicas son internas, son por dentro, es qué pasa en su estructura atómica. Entonces, si una sustancia es capaz de perder electrones, va a tener que existir otra sustancia capaz de ganar electrones, ¿sí? Y acá les voy a mostrar, acá yo ya les puse una unión química, pero les voy a agregar otro átomo para que vean lo que puede pasar, que no todos los elementos van a perder electrones. Hay elementos que tienen la capacidad de ganar electrones. Entonces, vamos acá al átomo de carbón, que ya lo habíamos puesto hoy, pero acá está. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Fíjense que el átomo de carbón, si contamos, tiene 2 electrones en el primer nivel, quiere decir que lo tiene lleno, y en el segundo nivel tiene 1, 2, 3, 4 electrones, ¿sí? Obviamente, para llegar a 8 electrones, le faltan 4 electrones. Y acá, fíjense que el carbono, justamente el carbono tiene esta ambivalencia. Le da lo mismo al carbono perder 4 electrones y ganar 4 electrones. Es el mismo esfuerzo, tiene que ganar o perder 4 electrones. Cuando este carbón, vamos a ponerle los 4 electrones, ¿sí? Puede ser que gane 4 electrones, y eso sucede todo el tiempo. ¿Qué sucede? Voy a tener 4 electrones de más. Esto me va a generar un carbón con carga -4. ¿Por qué -4? Bueno, porque tenía 4 protones y 4 electrones. Ahora tiene 4 electrones de más, se manifiestan las cargas eléctricas de cada uno de sus electrones. Y entonces a esto se le llama anión, ¿sí? Este se le va a llamar anión y tiene que ver con que es un átomo cargado eléctricamente también, sí, pero negativamente. Vamos a poner acá, vamos a agregar sustancia con carga eléctrica negativa debido al exceso de electrones. ¿Ah? Bueno, entonces ya tenemos lo que es un anión y lo que es un catión, ¿sí? En general, los dos, tanto el catión como el anión, se consideran iones. Vamos a poner acá iones. Entonces, iones existen dos tipos. Los iones positivos, llamados cationes, y los iones negativos, llamados aniones.
¿Hasta ahí me siguen? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos ahora sí a la tabla periódica, que esto que yo le explicaba es toda la intro para saber qué carancho es la tabla periódica, para qué te la utilizamos. Me preguntaron la vez pasada si tenían que comprarla. No, yo les dije que no hacía falta comprarla. Yo les voy a enseñar cómo usarla. Bien, a partir de esta escalerita que está acá en rojo, ¿sí? Y que me clasificaba a mí, a los no metales y a los metales, puedo hacer dos lecturas importantísimas. Los no metales generalmente ganan electrones. Vieron que acá les puse el carbono. Ganan electrones, es decir, tienen la tendencia a formar aniones. Mientras que los metales, ¿sí? Los metales, casi todos estos, todos, mejor dicho, tienen la tendencia a perder electrones. ¿Por qué tienen la tendencia a perder electrones? Porque les es más fácil, para seguir la regla del octeto, perder electrones que ganar. Mientras que a los no metales, al revés, les es más fácil para cumplir el octeto ganar electrones para completar los 8 que perderlos. Entonces, esto me va a clasificar, me va a dar una de las propiedades fundamentales de la materia. ¿Y qué propiedad es? Y que los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Sí? Los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Por esa capacidad de perder electrones. Después ya vamos a ver en física que cuando yo los electrones los hago viajar, los transporto de un lado a otro, genera un potencial, genera una corriente eléctrica. Entonces, es por eso que todos los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de perder electrones. Esa capacidad de perder o de ganar electrones, mejor dicho, de ganar electrones, se llama electronegatividad. Y la electronegatividad crece de izquierda a derecha. Quiere decir que mientras más a la derecha esté, más electronegativo es el elemento. Y crece también de abajo hacia arriba. Quiere decir que mientras más arriba me encuentre, más electronegativo es el compuesto. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, básicamente les estoy diciendo que el flúor, fíjense que siempre que hablo no tengo en cuenta los inertes, porque los inertes no reaccionan, son estables. El flúor es el elemento más electronegativo, es decir, que es el elemento que más electrones atrae. Mientras que el elemento más electropositivo, el mejor conductor metálico, sería el francio. ¿Sí? El francio sería el mejor conductor, por excelencia, el mejor conductor. ¿Está? Pero fíjense en estas propiedades que les muestro acá, este grupo es muy importante, estos metales son muy conocidos, sodio, magnesio, calcio, potasio, calcio. Aparece uno que está en auge ahora, que es acá el litio. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el litio? Bueno, fíjense que si está acá, en el primer grupo, todos estos elementos, es muy poco electronegativo, lo que algunos autores llaman electropositivo. Quiere decir que tienen mucha tendencia a perder electrones, los liberan con mucha facilidad. Y el litio, ¿sí? Los desprende con muchísima facilidad el litio. Es por eso que hoy las baterías son de litio y por eso la explotación tan desmedida del litio, justamente por sus características químicas que hacen que sea un excelente conductor eléctrico y se puedan construir dispositivos de almacenaje como las baterías. ¿Sí? Baterías de celulares, de computadora, hasta de auto. ¿Está bien? Bien. Por acá, hasta ahora venimos todo bien. ¿Me siguen bien? Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. sí. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, recordemos que vamos a encontrar en la naturaleza un montón de sustancias. Sustancias simples, sustancia compuesta, sustancia pura, ¿sí? Y muchas de ellas las vamos a encontrar en la tabla periódica como tal. Por ejemplo, el azufre, que está acá. El azufre lo voy a encontrar puro, como átomo de azufre, ¿sí? Que se representa con el elemento. Los metales, sodio, potasio, hierro, los puedo encontrar como puros. Pero es muy común encontrarlos formando sustancias como óxidos o sales, ¿sí? Entonces, ya que les mencioné óxidos y sales, vamos a ver un poquitito que la materia se puede clasificar químicamente en dos grandes grupos. Entonces, vamos a poner acá un grupito, vamos a poner una pestañita más, y vamos a hablar de la composición, la clasificación de la materia, por así decirlo. Vamos a poner clasificación química de la materia. Esto lo vamos a poner como título.
Bien, y lo vamos a agrandar un poquitito. A saber, se puede clasificar la materia en dos grandes grupos, ¿sí? Para nosotros, para los químicos, esos dos grupos son los compuestos químicos inorgánicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esos compuestos químicos inorgánicos. Vamos a ponerle como subtítulo. Bien. Y también vamos a tener, bueno, después lo bajamos, compuestos químicos orgánicos. Bien. Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por un compuesto químico orgánico y qué es para la química un compuesto orgánico o inorgánico? ¿Alguno tiene una idea ya de qué es esta clasificación de inorgánicos u orgánicos? Hoy estoy todo trabado. ¿Se dan una idea de dónde viene esa separación o por qué se separan? Pueden hablar, ¿eh? Los escucho, los escucho. Si no hay idea, me dicen, no hay problema, profe, no tenemos idea, no hay ningún problema. Mucho no me acuerdo. No pasa nada. Bien, vamos a parar. Profe, puede ser que unos son de ¿cómo se llama? O sea, del consumo humano o algo así y otros no. Podrías, es decir, en realidad el humano consume los dos, consume los inorgánicos y los orgánicos. Sí, no ¿sí? me sale la palabra, sea que sería como que tiene ¿No más se relación. denominaban por el carbono? ¿Cómo alguien dijo algo y se me pisaron dos? Se denominaban por el carbono. Bien, básicamente, es decir, no Uno importa si tiene nos otro sacamos. no. ¿Puede ser? Bien, vamos a ver, esto es así. En realidad, la química va a clasificar a la materia por quienes los componen, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de compuestos orgánicos o inorgánicos, la gente piensa que habla de lo animado y de lo inanimado. Es decir, orgánico sería lo que tiene vida, inorgánico lo que no tiene vida, ¿sí? Y en realidad, la clasificación química de la materia no tiene que ver con eso, si tiene vida o no. Da la casualidad que todos los compuestos orgánicos son animados, pero también hay compuestos orgánicos que son inanimados. Por ejemplo, los plásticos, ¿sí? Y por ejemplo, los combustibles. Entonces, la composición química que tengan esos compuestos es lo que va a determinar si una sustancia es considerada químicamente orgánica o inorgánica. Y para eso voy a poner acá algo muy sencillito. Compuestos químicos orgánicos, lo voy a poner así. Porque a partir de este vamos a entender a los demás. Son aquellos formados por, y acá aparece, acuérdense del postre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Voy a sacarla ahí porque si no parece que va a estar el yodo también. Estos van a ser los componentes principales de los compuestos orgánicos. Entonces, decimos que un compuesto es orgánico cuando tiene carbono en relación con alguno de estos elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Miren, acá vamos a poner una coma, ¿sí? Pero se exceptúa un grupo de estos. Entonces, vamos a poner excepto, está mayúscula, excepto los carbonatos. ¿Sí? ¿Qué será un carbonato? Bueno, ustedes hay un carbonato que conocen mucho, que es el bicarbonato de sodio, nombre comercial, ¿sí? Carbonato monohidrógeno de sodio sería. Pero bueno, con nombre comercial es más común. Bicarbonato de sodio. ¿Qué es un carbonato? Bueno, por ejemplo, si tengo un piso de mosaico, eso es un carbonato. Si tengo una mesada de mármol, eso es un carbonato. ¿Qué es un carbonato? Es una sal, ¿sí? Entonces, los compuestos orgánicos van a ser todos los que estén formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, no todo junto, ¿eh? Si tiene carbono e hidrógeno va a ser orgánico, si tiene carbono, hidrógeno, oxígeno va a ser orgánico, si tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno va a ser orgánico, si tiene nitrógeno e hidrógeno también va a ser orgánico, si tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, bueno, todo eso también van a ser orgánicos, pero no necesariamente tienen que estar todos juntos. Después lo vamos a ir viendo cómo se clasifican, porque además de esta clasificación de inorgánicos y orgánicos, hay una subclasificación. Dentro de los orgánicos están los hidrocarburos, los oxigenados, los nitrogenados, bueno, no importa. Y los compuestos químicos inorgánicos, básicamente lo mismo. ¿A qué le llamamos entonces inorgánico? Bueno,
son todos los que no están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Es decir, que son todos los demás. Vuelvo acá y digo lo siguiente. Básicamente, los compuestos orgánicos están en este grupo. Todos los no metales forman compuestos inorgánicos, mientras que todos los metales forman compuestos inorgánicos. Pero también puede ser que un metal se una con un no metal y forme también un compuesto inorgánico. Entonces, acá les voy a preguntar algo, a ver qué creen ustedes, ¿sí? Y van a ver que su respuesta va a tener cierta lógica que la química no cumple. Ya les mostré la tabla periódica, les dije qué elementos, todos los elementos, ¿sí?, unidos o simples, van a formar parte de los compuestos inorgánicos, mientras que solamente estos, unidos entre ellos, van a formar parte de los orgánicos. ¿Qué les parece? ¿Hay más sustancias orgánicas o inorgánicas? ¿Qué es lo que creen ustedes? Orgánica, profesor. ¿Pero eso lo sabés o lo crees? No, porque usted lo Es dijo. por la cantidad de materia que hay es por la cantidad de materia de cada uno de estos elementos en la Tierra. Bien, en realidad no tiene que ver tanto con la cantidad, ¿sí? De hecho, si vamos a la corteza terrestre, lo que abunda en la corteza terrestre son los silicatos y los carbonatos, que justamente no son orgánicos. Pero hay muchos más compuestos orgánicos, en realidad, ¿sí? Hay muchos más compuestos orgánicos por la cantidad de familias de compuestos que se pueden formar. Parece ilógico que todos los elementos de la tabla periódica, sin contar a los gases inertes, sean incapaces de formar más compuestos que solamente este grupito. Bueno, créanlo, es así. Estos grupitos nada más forman mucho más compuestos que todos los demás. Y entonces vamos a ver ahora... Solos, digamos que no hacen mucho. Los otros solos no hacen mucho. Esos poquitos uniéndose. Lo que pasa que no es por Pasa que eso. tenés el hidrógeno y el oxígeno y el agua es el elemento más abundante en la Tierra. Ya con eso... Claro, pero el agua no es considerada orgánica. El agua es inorgánica. Pero los átomos por separado... Los átomos por separado sí son inorgánicos también. ¿Sí? Los compuestos orgánicos van a ser aquellas moléculas que se forman a partir de estos elementos. ¿Sí? De estos elementos. Y que la respuesta está, que ven que parece como re ilógico. ¿Cómo puede ser que estos poquitos elementos, que no llegan ni a 20, ¿sí?, hagan mucho más moléculas que todos estos? Bueno, tiene que ver que con esas facilidades de ganar. ¿Cómo? Con la facilidad de ganar. Sí, de ganar y de perder, porque justamente los no metales yo les dije que van a ganar electrones, pero en algún momento van a perder también, van a compartir para formar compuestos químicos. Es decir, son tan versátiles que les permiten unirse de distintas maneras, de manera tal de formar miles de compuestos distintos. Mientras que estos son muy clásicos, todos los demás, son muy clásicos y se van a unir siempre de la misma manera, ¿sí? Y entonces, esto lo vamos a ver con los tipos de compuestos que hay. Entonces, los compuestos químicos inorgánicos, vamos a ponerle acá, si tuviese que poner una definición, hago una cosa, hago otra cosa, mira. Hago así. Este lo subo acá, este lo bajo, y hago esto. Y entonces acá digo que los compuestos inorgánicos son todos los demás que no son orgánicos. Más fácil, ¿no? Porque si lo tengo que describir, todos los demás compuestos no orgánicos. ¿Está bien? Y los vamos a empezar a clasificar. Bien. Entonces, abro otra diapositiva y pongo acá compuestos químicos orgánicos y voy a mencionar cuáles van a ser y por qué se van a caracterizar. Compuestos químicos orgánicos. Esto tiene que ver con una propiedad propia del carbón, ¿sí?, del elemento carbono, que es muy importante para la vida, que le permite formar cadenas y ahí me sale, cadenas y ramificaciones, ¿sí? Entonces esa capacidad, esa facilidad de formar cadenas y ramificaciones es la que le da la versatilidad de unirse
a distintas cosas y de distinta manera. Se puede unir a 4 cosas distintas al carbono, ¿sí? Cosa que los demás elementos no pueden hacer. Entonces ahí es donde está la posibilidad de formar distintas sustancias. El hidrógeno se puede unir a una sola cosa, el oxígeno se puede unir a 2, el azufre se puede unir a 2 o a 3, ¿sí? El nitrógeno a 3, y todas combinadas van a empezar a formar un montón de compuestos muy estudiados a nivel industrial, a nivel biológico, a distintos niveles, tienen distintas importancias. Pero vamos a empezar a clasificarlos entonces. En los compuestos químicos orgánicos, esto es lo próximo que vamos a ir viendo, ¿sí? Van a aparecer los hidrocarburos. Bueno, hidrocarburos. Luego vamos a tener los compuestos oxigenados. Esperan que voy a estirar un poquitito esto. Y dentro de los compuestos oxigenados se abre de nuevo la clasificación y vamos a tener alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ¿no? Ésteres, ácidos carboxílicos. ¿Sí? Y luego vamos a tener también compuestos nitrogenados. En los compuestos nitrogenados vamos a ver si me entra todo acá. Sí. Espera que lo voy a subir un poquitito, porque si no... Acá. Compuestos nitrogenados, vamos a ver. Anilinas, perdón. A ver, el nombre me estaba acordando. Aminas, amidas y nitrilos. ¿Ah? Dentro de estos hidrocarburos me falta también una clasificación, que vamos a ver si la puedo hacer así. Fíjense ya todos los compuestos que hay, y estoy haciendo muy general. Pero, a ver, vamos a agrandar un poquitito acá. Profe, ¿toda esta nomenclatura queda en el aula? Sí, todo esto está. Tranqui, que a mí no me interesa en sí el nombre, ¿sí? Los nombres, porque los nombres ya vamos a ver que hay distintos tipos de nomenclaturas, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que los reconozcan porque justamente en el trabajo integrador, cuando hablamos de clasificación química de los compuestos, ¿sí? Básicamente estamos hablando de esta clasificación. Si es orgánico, si es inorgánico, y si es inorgánico, qué tipo de compuesto es, si es orgánico, qué otro tipo de compuesto es. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Era más que nada por eso. Es decir, ustedes cuando tengan que hacer el trabajo de vinculación, es re sencillo, porque ustedes van a tener el nombre del compuesto, ¿sí? Y entonces ustedes lo ponen el nombre como tal en Google, en cualquier buscador, y les va a decir qué tipo de compuesto químico es, ¿sí? Cómo se lo clasifica, y cualquier cosa me consultan a mí si no están seguros si lo que están buscando está bien. Es más, buscan la ficha técnica y sale todo en la ficha técnica. La ficha técnica está según CDGA y les va a decir el nombre comercial, todo. Bueno, volví acá. Los hidrocarburos, vamos a poner acá. Pueden ser, vamos a ponerlo chiquititos, como normal, ¿sí? Los alifáticos. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No escribe? Alifáticos u aromáticos. Son dos ahí. Tengan en cuenta, sencillo esto, no es que van a tener que aprender a nombrarlos, ¿sí?
No es que van a tener que hacer ejercicio con esto, sino que los vamos a reconocer por algo. Hay algo que se le llama grupo funcional. Entonces yo les voy a enseñar el grupo funcional y ustedes van a poder reconocer medio rápido, ¿no? A simple vista, qué tipo de compuesto es. Al principio van a tener que tener una planillita al lado para darse cuenta, porque si no, ustedes van a decir, hay tantos grupos que no me los acuerdo todos de memoria. Pero no importa, yo se los voy a dibujar de cierta manera que ustedes siempre puedan ver el grupo funcional, ¿sí? Y sepan de qué compuesto estamos hablando. Entonces, bien, vamos acá. Esta es la composición química de los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar los hidrocarburos, los tipos de hidrocarburos. Ya les digo cuáles van a ser: alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Compuestos oxigenados, alcoholes, aldehídos, cetonas. No es este el orden en el que lo vamos a ver, pero bueno, son estos: alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, ¿sí? Compuestos nitrogenados, aminas, amidas y nitrilos. Esto solamente para la química orgánica. Y es más, cuando yo les muestre el por qué se pueden formar estos compuestos, van a ver que la capacidad de fabricar o de formar un alcohol, un aldehído, una acetona, un éter, lo que sea, es infinita. Yo puedo formar compuestos, pero una locura la cantidad de compuestos que se pueden obtener orgánicos. Por eso la diferencia con los inorgánicos. Mientras que en los compuestos inorgánicos es mucho más sencillo. Miren esto. Y que por eso vamos a empezar por ahí. Compuestos, no, vamos a ponerlo como título. Profesor. Sí. En compuestos nitrogenados se había puesto aminas, amidas y ¿cuál más? Y nitrilos. Igual quédate tranquilo. ¿Nitrilos? Sí, quédate tranquilo que cuando yo termino esto se los comparto también. Les comparto el video. Dale, muchas gracias. Y Jamboard. Compuestos, ¿qué te iba a poner acá? Compuestos inorgánicos. Gracias. Compuestos inorgánicos. Sí. No les estoy viendo la cara, pero me imagino que deben estar con una cara de miedo o de odio. A ver, vamos a mirarles un ratito la cara. No, está entretenido. Venimos bien. Bueno, tranqui. Bueno, perfecto. Dentro de compuestos inorgánicos vamos a tener la siguiente clasificación, que es mucho más chiquita y sencilla. Vamos a tener, los primeros compuestos que vamos a estudiar son los óxidos. Que vamos a estudiar, que vamos a ver, que vamos a reconocer. ¿Sí? Van a ser los óxidos. Aquellos que se obtienen de la reacción de cualquier elemento químico con oxígeno. Óxidos. Luego vamos a ver los hidruros. Aquellos compuestos, ¿sí? Químicos obtenidos de la reacción de hidrógeno con cualquier otro elemento. A diferencia de los óxidos, los hidruros no pueden reaccionar con cualquier cosa. Es decir, el hidrógeno no puede reaccionar con cualquier cosa. El oxígeno sí. El oxígeno es una de las sustancias más oxidantes que tenemos en la Tierra. Ahora les voy a mostrar dónde está el oxígeno. Luego tenemos los ácidos. Vamos a poner ácidos y vamos a separarlos en dos. Sí, vamos a poner ácidos. Después voy a mostrarle que hay dos separaciones. Y, esperen, acá me comí uno. Óxidos, hidróxidos me comí. Hidróxidos, hidruros, ácidos, sales. Ya está. Esos solo son los inorgánicos. No hay más que eso. Entonces, después vamos a ver que se pueden clasificar en óxidos básicos y óxidos ácidos. Por ejemplo, acá. Vamos a agrandar un poquitito. Es decir, vamos a tratar de agrandar un poquitito los inorgánicos porque parecen muy poco a diferencia de los otros. Pero en realidad esto es como medio al cohete. Pero bueno, tenemos dos tipos de óxidos. Sí, tenemos los óxidos ácidos, ¿sí? Y óxidos básicos. Vamos a ponerle como normal. Bien. Los hidruros tenemos acá dentro de los hidruros metálicos y no metálicos. Okay. Vamos a ponerlo como normal.
hidruros metálicos y hidruros metálicos. Y después, acá, en ácidos, vamos a hacer otra flechita y vamos a poner ácidos oxigenados y no oxigenados. Y por último, donde más lo podemos extender, es acá en sales, que puede haber, sales simples, sales oxigenadas, sales ácidas, sales básicas, y ¿cuáles más? Y sales mixtas. Es donde más se puede estirar, pero en realidad, aunque ustedes me digan esto es una sal, ya está más que suficiente bien. Ustedes que me digan esto es un ácido, perfecto. Si aparte quieren agregar que es oxigenado o no, bárbaro. Que me digan que es un hidruro, listo. Que me digan que es un óxido, ya está. Fíjense la clasificación, la diferencia de clasificación entre los compuestos inorgánicos y los orgánicos. Es decir, lo voy a mostrar acá. Estos son los orgánicos y que los mencioné así por arriba. Y los inorgánicos. Es como que hay mucha desventaja, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es así. Entonces, vuelvo acá a la planillita a la tabla periódica, perdón. Y entonces les muestro dónde está el oxígeno, que les dije, el oxígeno es una de las sustancias más oxidantes. El oxígeno está acá. Les dije que la electronegatividad iba de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Quiere decir que todos estos elementos son los más electronegativos, siendo el flúor el más electronegativo, seguido por el oxígeno y el cloro. Estas dos sustancias, ustedes las conocen, el oxígeno es capaz de oxidar a todas las sustancias, menos al flúor. ¿Sí? El flúor es la única sustancia capaz de oxidar a todos, incluido al oxígeno. Van a decir, ¿cómo un flúor va a oxidar? Va a fluar, en todo caso. Bueno, está bien, pero químicamente se llama reacción de oxidación. Después vamos a ver por qué es una reacción de oxidación. Después se lo voy a explicar. Pero cuando veamos los tipos de reacciones químicas, no nos vamos a detener en eso. Pero sí sepan entonces que tanto el oxígeno como el cloro, como el flúor, estos tres elementos, que son muy comunes en las industrias, ¿sí? Son muy, la palabra sería oxidante, pero para que lo entiendan mejor, corrosivos. Estas sustancias son muy corrosivas, ¿sí? De hecho, el oxígeno, que es junto con el hidrógeno, como había dicho el compañero, que forman el agua, ¿sí? Son la base de la formación de la vida acá en la Tierra, incluso nos perjudican a nosotros. Si una persona, ahora con el tema esto del COVID, está con una máscara de oxígeno durante mucho tiempo, ese oxígeno le puede aflojar el esmalte de los dientes y hasta le puede hacer perder los dientes, ¿sí? Aparte de producir ¿cómo vamos a decir? Un desgaste profundo en la piel, se empieza a escamar, se empieza a salir la piel, ¿sí? Eso es porque el oxígeno es muy oxidante. Las frutas, todas las frutas, cuando ustedes las sacan de un árbol, las van a comer, tienen una cera que los envuelve. Esa cera justamente es para evitar que el oxígeno las oxide. Y si yo lavo una fruta, lo que sucede rápidamente, esa agua quita esa cera y el oxígeno empieza a atacar. La fruta se descompone más rápidamente. Por eso las frutas arriba de los árboles, cuando están prendidas en los árboles, se descomponen de manera lenta, vamos a decir. Ni bien esa fruta cae al suelo, se descompone rápidamente. Por la acción del agua y por la acción del oxígeno. Si uno evita que la fruta, por donde sea, tome contacto con el oxígeno, se va a descomponer mucho menos lento. Por eso, en una heladera, por ejemplo, la fruta no se descompone, ¿sí? Porque tiene poco oxígeno ahí dentro, pero sí se marchita, porque lo que hace la heladera es básicamente sacar la humedad. Entonces puede madurar. De repente dejé una naranja en la heladera, me olvidé, cuando la voy a abrir están brotadas las semillas, ¿sí? Bueno, eso puede pasar. Pero a la intemperie el oxígeno ataca y de manera muy, muy brusca, muy violenta, no lo vemos, no lo notamos, pero sucede todo el tiempo. De hecho, el oxígeno es tan oxidante, pero tan oxidante, el flúor es peor, recuerden que el flúor es peor. Lo que pasa es que no es común la concentración de flúor
en comparación a la de oxígeno es mucho menor. Pero el oxígeno, la molécula de oxígeno, la voy a escribir por acá. A ver, ¿dónde la escribo? Acá. Este es el oxígeno molecular, el oxígeno diatómico, ¿sí? Este es el oxígeno que respiramos, muy, muy, muy oxidante. Tiene un primo mucho más oxidante que él, ¿sí? Y que no es flúor, es el ozono. Y que básicamente ese ozono se forma cuando se va concentrando los gases oxígeno, ¿sí? Y son afectados por la presión y la temperatura, se produce una fusión y se forma, en vez de átomos de oxígeno, átomos de ozono, que son mucho más oxidantes que el oxígeno, porque están formados por 3 átomos del elemento oxígeno. Este ozono forma parte de la, es la capa de ozono que se conoce alrededor de la Tierra, es muy rica en este gas, que es recontraoxidante, es tan oxidante que cualquier cosa que lo atraviese se prende fuego. Por eso ¿cómo se llama? Las naves, no quiero decir naves espaciales, la cabina de un cohete cuando atraviesa la atmósfera, o un satélite, algo, se prende fuego. Hay que colocarlo en cierto ángulo para que ese fuego que se produce no sea tan grande que termine destruyendo a la nave. Sí, sobre todo si tiene habitantes. Como transportador, algo así. El transbordador, gracias. Gracias, el transbordador, ¿sí? Entonces, ese ozono es aún más oxidante que el oxígeno. Bueno, volvemos acá porque me emociono. Yo me emociono y hablo muchas pavadas. Bien, hasta aquí voy a dejar de compartir un ratito. Así descansamos un poco la lengua. Gente, hasta ahora, ¿me entienden? ¿Me entendieron lo que me fui explicando? ¿Sí? ¿Fue clarito? Sí, profe. Básicamente. Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, sí. buenísimo. Lo próximo que vamos a trabajar, y esto sí lo pueden leer, está en la plataforma, son los pictogramas de seguridad. Hablan de los pictogramas de seguridad de los compuestos químicos, ¿sí? Son esos rombitos con dibujitos que nos indican los cuidados, los riesgos que tenemos que tener con cada una de las sustancias. Entonces, esos riesgos nos van a hablar sobre la reactividad, qué tan reactivo es. Ya cuando hablamos de reactividad ya entendemos por qué es. Estamos hablando de que si un compuesto es muy reactivo es porque es inestable, ¿sí? Y entonces, ¿qué busca a través de la reacción? Bueno, busca estabilidad. Tranquilo, así de sencillo. El problema es que en toda reacción química siempre va a intervenir, y eso tiene que ver con el grado de inestabilidad, energía. Puede ser... Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Nora. Joana Valenzuela no puede ingresar, me dice. ¿Joana no puede ingresar? Sí. A ver, decirle que pruebe ahora. No me apareció nadie a mí para ingresar. A ver. ¿Será porque somos muchas personas? No tiene nada que ver. 53 personas, no somos muchos. A ver, decirle que pruebe. Capaz que está probando con el link de física, profe. Puede ser también. Ah, Ahí le eso dije, puede ser. no me contestó Que me todavía. pasó a mí ayer por eso. De química. Y no Puede podía. ser. También puede ser eso. A ver, ¿querés que le pasemos el link acá? A ver. Sí, pero se entiende. A ver, vamos a ver si lo puedo compartir acá. Así ustedes se lo pasan si la tienen en WhatsApp, donde sea. No sé si me va a dejar copiar el mismo link en el chat. Nunca probé. A ver. Pegar. Profe, ahí lo pasé. Sí. ¿Se lo pasaste? Bien. Vamos a esperar un ratito a ver si puedo entrar. En el chat lo pasé, fíjense. Está bien, sí. Perfecto. Sí. Perfecto, sí. Justo yo le iba a pegar, así ya lo pegaste vos. Listo, perfecto. Entonces, siempre la energía en una reacción química va a estar presente. Y esa energía, ¿sí? Puede estar dentro de las moléculas de la misma materia prima, de la misma sustancia, vamos a decir. Y entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que la reacción sea espontánea. Sucede sin agregado de energía, ¿sí? Esa materia es muy peligrosa, esa reacción en realidad. Y hay otras sustancias que en realidad necesitan una energía de activación, ¿sí? Pero a veces esa energía de activación es baja. Por ejemplo, un chispazo, ¿sí? A ver, el alcohol es muy reactivo. Ese tipo de reacción que se produce con el oxígeno es una reacción de combustión. Sin embargo, por sí solo no se prende. Necesita una fuente de ignición, una energía de activación, que puede ser muy baja, ya les digo, un chispazo. Y una vez que le dio la energía suficiente, ya la reacción tiene energía como para detonarse y comenzar sola, sin agregado o agregado de energía.
¿Cuándo se va a finalizar esa reacción? Bueno, se va a finalizar cuando se forme todo el producto que se pueda formar, ¿sí? Y eso va a depender de la cantidad de reactivo que tenga. Entonces, por eso en una combustión nosotros lo que hacemos es, si hay un derrame, por ejemplo, de un combustible, justamente lo que hacemos es quitar el oxígeno. ¿Por qué? Porque al quitar uno de los reactivos, la reacción no se da más, ¿sí? Por eso se atacan los incendios sofocándolos. No agregándole agua, sobre todo nunca agregar agua. ¿Por qué? Bueno, esto lo saben hacer los bomberos. Los bomberos cuando vienen saben, lo primero que preguntan es dónde se produjo el incendio, cómo se produjo el incendio, y dependiendo de qué características sea el incendio, saben si agregar agua o no. Lo que va a hacer el agua va a producir dos cosas. Uno piensa que el agua enfría, ¿sí? O que moja, que apaga porque moja. En realidad no es eso, sino lo que sucede. Vieron que ni bien mojan algo, sale vapor, algo caliente. Ni bien mojan, ahí está Joana. Y bueno, así finaliza la clase de química de hoy, chicos. ¡Ay, hola, Joana! ¡Qué lástima que recién entraste! Nada, mentira, todavía no. Todavía no tenés. Qué malos que son, ¿eh? Bien. A ver, cuando le agregan algo caliente, vieron que sale vapor. Típico cuando, qué sé yo, terminé quiero apagar el fuego del asado para que las brasas no prendan ningún árbol ni nada, le echo agua y sale un vapor terrible. La pregunta es que muchos le decimos humo, no, es vapor. Siempre que el humo es blanco, es vapor de agua. ¿Sí? Eso sépanlo ya. Humo blanco es vapor de agua. El humo tiene otros colores, gris, negro, rojo, amarillo. Eso es humo. Humo blanco es vapor de agua. Entonces, ¿por qué se produce ese vapor de agua? Quita calorías. Bien, perfecto. Lo que hace el agua es absorbe energía. ¿Para qué? Ahí me estoy escuchando yo mismo. Me escucho por el micrófono de Luis. ¿Cómo, Luis? Bueno. Que el agua al tomar la energía se expande 3600 veces. Su volumen o su molécula, algo así. Sí, pero básicamente esto lo hace por algo que es verdad lo que sucede, pero lo que sucede es lo siguiente. El agua está en estado líquido y quiere pasar al estado gaseoso. Ayer ya estuvimos viendo en física que se requiere más energía para pasar de estado que para calentar una porción de materia. Entonces, el agua, dentro de sus particularidades, siempre quiere alcanzar el estado gaseoso y siempre lo logra. Fíjense que los mares, los lagos, incluso las porciones de hielo, se transforman en vapor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua va absorbiendo todo el tiempo energía del medio. ¿De dónde? De donde sea, del medio. Si yo dejo un vaso con agua en un cuarto, sin luces, sin fuente de calor, sin nada, dejo un vaso con agua y al otro día lo voy a ver que parte del agua se evaporó. ¿Sí? Y eso es un fenómeno de superficie que tiene que ver con que el agua, ¿sí? Las partículas, las moléculas de agua que están en la parte superior, tienen más facilidad para tomar energías que las que están abajo. Piénsenlo como que ustedes están en un recital, las personas de adelante, ¿sí? Tienen un poco más de aire que las que están en el medio. ¿Por qué? Porque solamente tienen personas atrás, mientras que las que están en el medio tienen personas por todos lados. ¿Sí? Bueno, a las moléculas de agua le pasa lo mismo. Los que están en la superficie no tienen la presión de las demás moléculas de agua. Tienen otras moléculas, pero bueno, entonces tomar energía para pasar al estado gaseoso les es más fácil. Y lo hacen. De hecho, toman agua incluso de sus moléculas vecinas. Es decir, el agua para evaporarse hace que otras moléculas de agua se enfríen. ¿Sí? Hacen como una ganancia medio rara. Esto lo podemos ver cuando transpiramos. Nosotros hacemos actividad física y sale la transpiración, gotas de agua. Si lo pensamos, uno dice, bueno, el agua te enfrió. Imposible que el agua te pueda enfriar, porque por principio de conservación, lo que estuvimos viendo ayer en física, equilibrio térmico, el agua que sale de nuestro cuerpo está a la misma temperatura que nosotros. Entonces, imposible que el agua nos pueda enfriar, imposible que nosotros le podamos transmitir calor al agua, por principio de termodinámica. Pero lo que sí va a suceder no tiene que ver con el principio termodinámico, sino que tiene que ver con la teoría cinético-molecular. El agua necesita energía, ¿sí? Para volverse en un estado más caótico, para volverse gas. Por eso nos va a absorber la energía de nuestro cuerpo. Fíjense que cuando transpiramos, a diferencia de lo que uno cree, si uno se toca el rostro, se toca la espalda, se toca lo que esté transpirando, está fría esa zona. ¿Por qué está fría? Porque el agua, para poder evaporarse, toma la energía de esa zona y se hace vapor. Lo hace todo el tiempo. Por eso la superficie del agua es más fría que si nos sumergimos. ¿Vieron que cuando uno está en la pileta, qué sé yo, y está en la superficie como que tiene frío, si se sumerge no tiene tanto frío? Bueno, sucede que en la superficie es donde más toma energía el agua
para poder evaporarse. ¿Y qué energía va a tomar? Incluso la nuestra, la energía corporal. Eso lo hace todo el tiempo el agua. Por eso le decía que el agua es tan particular. Entonces, cuando un bombero rocía con agua, justamente lo que hace no es que apaga porque moja, sino que apaga porque toma la energía, el agua toma la energía para pasar al estado de vapor. Pero a veces no podemos agregar agua. ¿Por qué? Porque hay sustancias, después lo vamos a ver, los compuestos orgánicos y los inorgánicos. En química se dice lo semejante disuelve a lo semejante. No se disuelven. Una no disuelve a la otra. El agua no disuelve el aceite, ¿sí? El aceite no disuelve al agua ni a las cosas que sean acuosas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aceite prendido a fuego, esto es un accidente de cocina muy común en las cocinas, ustedes lo deben saber, en las, ¿cómo se llama? Bueno, las casas de comida, los matafuegos que tienen que haber, ¿sí? No son matafuegos cualquiera, eso lo saben. ¿Qué tipo de matafuegos son? ¿Cómo se llaman? Bien, ¿qué especificación tiene? ¿Tienen idea? ¿Saben cómo actúa? Ahí se quedarán pensando. ¿No actúa por sofocación? En realidad no, por sofocación. ¿Cómo, profe, puede repetir? El matafuego que actúa por sofocación es el de dióxido de carbono, ¿sí? En realidad el extintor K no actúa por sofocación. Es por enfriamiento, ¿no? No, tampoco. Hace una reacción química. Sí. Lo que hace es ataca a los aceites, a las grasas que hay, y hay una reacción química entre un aceite y un álcali, o una base, como quieran llamarlo, que se conoce como reacción de saponificación. ¿Sí? El jabón, formar un jabón. Entonces, ¿qué sucede? Compite con la reacción de combustión, ¿sí? Pero esa competencia está a favor de la formación de jabón. Entonces se forma un jabón y se deja es decir, el jabón no es combustible, a diferencia de los aceites y las grasas, ¿sí? Yo al jabón lo puedo fundir, pero no, es imposible prenderlo a fuego. Entonces, esos matafuegos actúan por saponificación, transforman la materia grasa que está prendida a fuego. Justamente en una cocina, lo que se nos prende fuego es la grasa, los aceites, ¿tá? Saponifica esa grasa de ese aceite. Y entonces se agota la reacción de combustión, ¿sí? Desplaza una reacción que se estaba sucediendo por agregado de un tercer reactivo, desplaza esa reacción que se está dando y se forma otra. Otra que es inocua para nosotros, o que es no tan peligrosa, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo bueno de entender la química, cómo funciona la química. Entonces, agua, hay que echar agua si sabemos cuándo, dónde, cómo. ¿Dónde podemos echar agua? Bueno, podemos echar agua en papeles, maderas y derivados de ellos. No podemos echar agua donde haya electricidad. Eso ya lo saben también. Bien, ahí porque hay por una cuestión de riesgo eléctrico. Sin embargo, después les voy a mostrar que el agua en realidad no es una buena conductora de la electricidad. Todos van a decir, ¿cómo que no? No, el agua no es buena conductora de la electricidad. El agua pura. Exacto. Agua destilada, en realidad, agua destilada, agua pura, que no existe, ¿sí? ¿Por qué? Para que el agua sea pura, estamos hablando de que sea solamente agua. Y el agua, entre otras de sus propiedades... ¿Cómo, Jorge? No, profe, decía el agua de lluvia. Bien, te explico qué pasa. El agua de lluvia es bastante pura luego de media hora de que esté lloviendo continuamente. Porque, ¿qué sucede? Recuerden que en la atmósfera, en el aire, hay gases. Junto con los gases como el oxígeno, flúor, neón, xenón, también hay gases de combustión. Dióxido, monóxido de carbono, de azufre, de nitrógeno. Todos esos gases, cuando van lloviendo, ¿sí? Son absorbidos por el agua, son diluidos por el agua. Entonces, las primeras gotas de lluvia tienen un carácter ácido. ¿Sí? No es que llueva ácido sulfúrico, no piensen eso, pero no tienen pH 7. Después les voy a explicar qué es el pH. Tienen el pH un poquito por abajo de 7. Luego de bastante tiempo de llover copiosamente, ¿sí? El agua ya arrastró todos los gases de combustión y ahí se puede decir que tenemos agua pura. Así todo, es muy probable que en esa agua queden retenidos gases como nitrógeno, como oxígeno, que no van a, es decir, no le van a dar un carácter ácido o básico al agua, porque no es que van a reaccionar químicamente, sino que se van a disolver, ¿sí? Pero fíjense que es muy difícil igual tener agua pura. Esa agua de lluvia, después de media hora, esa agua no conduce a la electricidad. Porque para que conduzca la electricidad tiene que haber un factor, tiene que haber unas cargas en el agua, tiene que estar ionizada. Quiere decir que el agua tiene que tener iones. ¿Qué tipos de iones? Bueno, un ácido, una sal, cualquier tipo de sustancia química que esté disuelta en el agua, ¿sí?
va a formar, que sea iónica, va a hacer que el agua, ¿sí?, sea buena conductora de la electricidad. Y esto lo hace siempre el agua, siempre disuelve todo. Por eso se le dice que es el disolvente universal. Puede disolver una gran cantidad de sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas. De hecho, el agua tiene un carácter iónico y un carácter que se le llama polar. El agua es polar, ¿sí? Por eso el carácter iónico. Mientras que los compuestos orgánicos son no polares. La grasa, el aceite, los alcoholes son no polares. Entonces, ¿qué sucede? El agua puede disolver a las sustancias polares, ¿sí?, y a las sustancias iónicas. Mientras que los alcoholes, por ejemplo, pueden disolver sustancias no polares, ¿sí? Los aceites pueden disolver sustancias no polares. Eso es lo que se dice en química. Lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, el agua puede disolver dos tipos de sustancias iónicas y sustancias polares. Mientras que los compuestos orgánicos solamente pueden disolver compuestos no polares. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es tan importante el agua. Sí. Bueno, a ver, déjenme ver dónde me quedé. Compuestos inorgánicos. Bien. Vamos a hablar un poquitito, y ya para despedirnos, miren ustedes en la plataforma lo de CGA que les mostré la vez pasada, los pictogramas de seguridad. Fíjense los pictogramas. Creo que ya los conocen, creo que saben lo que significan, pero los vamos a mencionar un poquitito. Entonces, aparece un pictograma de, ¿cómo se llama?, de una especie de bombita que explota. Ese es explosivo, sustancia explosiva, ¿está bien? Fíjense, cuando una sustancia es explosiva, cuáles son las precauciones. No me interesa tanto que reconozcan qué tipo de sustancia es explosiva, eso no importa. Lo que sí es importante es que reconozcan el pictograma y las precauciones. ¿Qué precauciones tengo que tener ante una sustancia explosiva? ¿Y también cómo actuamos o no? El cómo actúan no lo van a hacer ustedes no van a actuar nunca, pero ustedes sí tienen que tener noción, porque es parte de su trabajo capacitar al personal de una planta. Entonces, para decirle, más que nada, no para decirle al operario qué es lo que tiene que hacer, porque hay un responsable para cada cosa, eso se encargarán, no sé, el personal de evacuación, bombero, no sé. Pero sí es importante saber qué no hacer. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí tienen que saber cómo actuar, no es que lo van a hacer, tienen que tener una vaga idea. ¿Qué significa el pictograma? ¿Sí? Y qué cosas tener en cuenta. Si, por ejemplo, si aparece la llamita, combustible, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Inflamable, claro, inflamable. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No acercarlo nunca a una fuente de energía, de calor. No solo de calor, de energía, ¿sí? Energía eléctrica, por ahí no es calor, pero también es energía, ¿está bien? Eso tenganlo en claro. Hasta puede ser la energía estática, por ejemplo. Exacto. Y bueno, justamente en los combustibles, ¿qué te piden? Que claro, lo que pasa en la estación de servicio. En la estación de servicio no puedes entrar con un celular, ¿sí? Que nunca lo cumplen, ¿no? Pero bueno. Nunca lo cumplen y siempre hay accidentes por eso, pero bueno. Pero podés sí. pagar con QR ahora, profe. Es verdad, es verdad. Claro. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? El pago de QR no está mal, pero tendría que estar alejado de donde vos cargas nafta, ¿sí? Pasa con Mercado Pago, profe. Y sí, pasa con todo. Pasa con todo, en realidad. Bueno, después aparecen las sustancias comburentes. ¿Qué sería comburente? Bueno, el comburente es la contraparte del combustible. Es lo que necesita mi reactivo para prenderse fuego. Eso es un comburente. El oxígeno es un comburente. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un comburente, es parecido al combustible, pero al revés. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, no lo voy a almacenar con sustancias combustibles. Claro. ¿Sí? Justamente porque quiero evitar que se produzca un incendio, por empezar. Pero el problema acá es que los comburentes no son solamente el oxígeno. Hay muchos tipos de comburente. Cada reactivo puede tener o no su comburente. Después vamos a ver químicamente qué significa que sea un comburente, qué es un comburente. Después hay otro que es el de cuidado del medio ambiente, el que está el pescadito muerto y la tierra, bueno, ese es peligro para el medio ambiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un reactivo que es peligroso contra el medio ambiente? Bueno, obviamente los cuidados de manejo, pero sobre todo los cuidados en el derrame. Si yo voy a guardar un reactivo, ¿sí? Yo digo yo, pero no es ni por mí ni por ustedes, es por la gente a la que voy a capacitar.
o por la industria a la que voy a capacitar, esa industria trabaja con compuestos químicos que son nocivos para el medio ambiente, esos compuestos no pueden estar guardados en un stock en un depósito común y corriente. Tiene que tener, es decir, ¿qué no tiene que tener? Al revés, no tiene que tener comunicación a las cloacas, ¿sí? Porque si se me derrama no se puede ir hacia las cloacas, y tiene que estar guardados en depósitos o estantes antiderrame, ¿sí? Es decir, que sean como cubas que contengan. En muchos depósitos se hacen, sobre todo en los de químicos, se matan las esquinas, ¿sí? Se le hacen ángulos a todas las esquinas, de manera tal que si yo tengo un derrame es mucho más fácil recogerlo, ¿sí? Eso es importantísimo. Cuando hablamos de la personita con la estrellita en el pecho, vías respiratorias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Obviamente usar protección personal, seguro, pero lo que tengo que evitar también que eso tenga comunicación con el medio ambiente también, que no se ventile. No puede ser que haya un extractor y me extraiga esos gases. Y si lo hace, esos gases tienen que ser tratados. ¿Se entiende? Es decir, entonces, vean un poquito más allá del pictograma, no lo que significa, ¿sí? No lo que significa y los riesgos, ¿cómo se llama? Los riesgos que produce esa sustancia en sí, sino vean más allá. Es decir, si esto es combustible, no lo meto en un lugar oxigenado. Si esto es tóxico, no lo meto en un lugar de fácil acceso y donde esté comunicado con todo el medio ambiente. Vayan viendo un poquitito más del pictograma, ¿sí? No se queden solo con lo que dice el pictograma. Igualmente, esto lo vamos a retomar la próxima clase, lo vamos a repasar bien y lo vamos a explicar si hay alguna duda o no. Antes de seguir con algo más, voy a pasar lista porque después me voy a olvidar, ¿sí? Vamos a esperar acá. Lo que sí voy a hacer antes, voy a dejar de grabar, porque después me voy a olvidar y se va a hacer el video muy largo. Recuerden que hoy más tarde ya va a estar subido el video, de YouTube. Yo mientras ustedes ahora siguen cursando termodinámica, ¿siguen ahora? Bien. Sí, mientras sí, a ustedes las siguen... 4. Ah, ¿a las 4? ¿No tienen a las 3? Mandó el email, profesor, que está demorado. Ah, mira, qué bueno. Mira, bueno. Teresa me va a agradecer, así puede comer. Bien. ¿Qué te pasa? Notificar uso inadecuado. No, quiero detener la grabación nada más. Detener grabación.